4 minutos. A ver, ahí estamos. Estoy grabando. Ya. Bien, la unidad 4 de análisis de discurso de comunicación tuve que reducirla drásticamente a 2 temas. Pero en estricto sentido había una clase en que íbamos a conectar más el branding con el storytelling. Eso es algo que lo vamos a conectar de alguna manera con la bibliografía y si es que eventualmente ustedes quieren trabajar en estos temas. Lo importante de esta clase en particular es que podamos revisar de qué se trata el storytelling, porque se habla mucho de lo que es storytelling. Y hay, la verdad es que hay mucha información y hay algunas cosas que son un poco lugares comunes, eh, algunas falsas expectativas, y no se aprecia de repente bien cuál es el fondo, de dónde viene, hacia dónde va y qué es lo que es el storytelling. Este tema lo vamos a conectar con la responsabilidad social empresarial y ustedes van a darse cuenta rápidamente por qué, porque tiene que ver con contar relatos, hacer historia. Y hoy día las empresas, las organizaciones están conectándose mucho con esa función vital, fundamental del ser humano. Pues bien, empecemos. El discurso multimodal en sí tiene una conexión muy fuerte entre la construcción de marcas, el diseño de la marca y las historias, el storytelling, de una manera visual. Entonces, cualquier marca que nosotros nos encontremos dando vuelta por ahí va a tener no solo un logo tipo, como lo vimos en la clase anterior, sino que también vamos a ver que hay algún relato, alguna historia que hay detrás. Y es por eso que el branding se entrelaza con el storytelling de una manera muy clave. Básicamente por la razón de que el ser humano ama contar historias. Amamos las historias, nos encantan las historias desde que no tenemos uso de razón. Están las historias dando vuelta en nuestra mente, algunas muy placenteras, algunas otras terroríficas, otras que nos desasosiegan y otras que nos movilizan. Las historias son parte de. Y es por eso que el ser humano lo que ha hecho hoy día y de donde estamos hablando, de donde estamos conversando, instalando el tema del storytelling, es también con una serie de medios y modos, que es algo que conversamos en las sesiones del discurso multimodal. Así es que no voy a ahondar en eso, puesto que ya lo hemos visto de qué se trata. Solamente esta imagen me parece muy emblemática porque todo lo que está ahí simbolizado es lo que hoy día nosotros ocupamos para verter nuestras historias y las pensamos para canalizarlas dentro de un contexto comunicacional. Así es que nada de raro que algunos seamos mucho más fotográficos, otros más auditivos, otros más de la oralidad, ligados a la oralidad, en que nos guste condensar y comprimir historias. Para efectos del análisis discursivo esto también tiene mucho sentido. Porque el ser humano, miren, aquí está, ¿cómo afecta al ser humano las historias? Hay 4 grandes zonas. La primera gran cualidad neurofisiológica que afecta al cerebro, que activa las llamadas, em, digamos, las llamadas cuatro elementos claves, 4 fantásticos elementos químicos de la felicidad del ser humano. La endorfina, que provoca alivio, que podría traducirse como en el ejercítate e inspírate, como acciones y movimiento. La dopamina, que genera esta satisfacción de celebrar los logros, la recompensa. La oxitocina, que es un químico que nos produce la empatía, se traduce en el accionar, en el pensar positivo. Y la serotonina, que nos entrega buen humor. Estas 4 grandes químicos de la felicidad, llamados así entre comillas, son aquellos que se activan, se ejercitan y se producen de una manera beneficiosa para nuestro cerebro cuando escuchamos historia o cuando queremos producir historia, cuando lo pasamos bien conversando en la práctica. Por eso es tan importante el storytelling. Y por otro lado, nos permite generar relatos para influir, para alistarnos en grandes ideales, errados o no, grandes ideales que mueven al ser humano. Em, pues bien, ¿cómo creamos las historias? Según los storytellers, las historias se crean a través de un proceso que es el insight, o sea, como la intuición que, por ejemplo, nosotros somos productores de discurso y necesitamos conectarnos con una audiencia.
Vamos a ver cuáles son esas necesidades que realmente tiene la audiencia para poder conectarnos con la audiencia. Y en ese sentido, es re importante entender que cada relato que se construye está ajustado a aquello. Eh, hace una semana, 2 semanas atrás, apareció por ahí en la prensa, en las redes sociales, en los diarios, entrevistas a los 4 escritores de las historias, a los 4 escritores de las campañas detrás de los candidatos. Creo que no aparecen los 6. Sí, aparecen los 6, sí, aparece cada uno de los, exactamente, un reportaje que aparece cada uno de los escritores detrás de las campañas de los precandidatos, de izquierda y de derecha. Y cada uno de ellos habla sobre esta misma experiencia, de cómo llegaron de una manera exitosa o no, llegaron a la audiencia. Es por eso que es bien interesante entender que la conexión que se produce siempre va a estar radicada en un ejercicio de reflexión y de observación de aquellos. Por lo tanto, uno de los proyectos que ustedes pueden realizar perfectamente para finalizar el curso es analizar el trabajo de storytelling que realiza, por ejemplo, o que realizó uno de los presentadores, uno de los ideadores, creadores de las campañas de precandidatura, de primaria. ¿Ya? Por ejemplo, la más premiada o la más premiada, entre comillas, por sus pares, es la campaña de Boric. El guionista, que es un guionista que escribe teleseries, telenovelas, libros, guiones para cinematográficos, todos están en esa misma línea. También se puede evaluar cuál fue el que menos impacto provocó. Entonces, eso es re interesante trabajarlo. Y nosotros tenemos grandes referentes con respecto a eso, porque ya vimos al principio del semestre cómo se lograba aquello cuando hablábamos de Viaje del Héroe, por ejemplo, totalmente aplicable a la construcción del storytelling. Por eso yo no voy a andar en el flujo o en la estructura de un discurso, porque eso ya es material que lo conversamos en las primeras clases. Sí voy a mostrarles algunos ejemplos y vamos a analizar y subrayar algunas cosas que son interesantes de ver. Acá, por ejemplo, tenemos un discurso que es muy entretenido sobre los 3 mitos acerca del futuro del trabajo. Es uno diría una charla común y corriente, una charla de TED, de un especialista que habla, que nos comenta sobre tal o cual cosa. Pero la gracia es que el storytelling o un buen storytelling o un buen discurso más bien construido con la técnica de storytelling genera una pregunta motivadora y genera una pregunta que tiene que ver con una audiencia en particular. Si a la audiencia le interesa, por ejemplo, le interesa el tema de la distribución de la riqueza en el mundo y del lugar o la posición en que nosotros vamos a tener dentro de este nuevo mundo, más encima, desarrollando nuestro trabajo, entonces somos parte de la audiencia ya. Les voy a mostrar algunos segmentos de esta charla, porque es larga, cosa de que podamos prestar atención eh, a los puntos fundamentales de acá. Bien, hasta acá lo que nos encontramos en estos primeros 3 minutos es una charla donde una persona nos presenta, basada en la idea de construir un mito con 3 afirmaciones o 3 tesis o hipótesis que quiere probar. En la primera ya nos ha demostrado con la figura, con la simbología de una gran torta que se reparte, ¿ah? Y le llama el mito del Terminator, esta em, idea como terrorífica de la suplantación del trabajo. Claro, como les comentaba hace unos minutos atrás, antes de empezar, se juega entonces con una audiencia en que hay 3 cosas relevantes en la audiencia. Primero, que es una audiencia claramente profesional que ha reflexionado sobre su lugar en el mundo desde el punto de vista del trabajo. Segundo, que es una audiencia que tiene muchas ganas de ser partícipe activa en lo que viene, en el devenir. Y tercero, un gran miedo, por muchas razones, dando vuelta, de que el mundo al que se está integrando, se va a integrar al mundo del trabajo, no va a ser el mundo no va a ser un mundo agradable o tal vez que sea acogedor. Entonces, con esos 3 elementos, juega a la idea de los 3 mitos y ya nos encontramos con que va desarrollando rápidamente. El primero ya lo presentó y el segundo también lo está presentando a través de una analogía, ocupando ciertos mecanismos muy rápidos de entender. Entonces yo los voy a llevar hacia el final, cómo él va
va mostrando, va develando, acá por acá está, va develando resolver estos tres mitos. De aquí nos vamos a... Bien, hasta ahí. Eh, Nos muestra entonces este discurso, hasta ahí, cómo poder ir entendiendo una lógica de desarrollo, de planteamiento de un tema. Yo sé que no lo hemos visto entera, pero una pregunta, ¿podríamos ya formarnos una idea de hacia dónde va a terminar este discurso? Chiquillas, ¿podríamos ya tener alguna idea de hacia dónde va, cómo va a terminar? Así, honestamente, lo que ustedes como auditores que están escuchando, no en el sentido de una prueba como un test, sino como una audiencia que está escuchando un discurso y se imagina o no se imagina hacia dónde va esto. ¿No? No sé, quiere hacerlo sonar esperanzador para todo el mundo, Mm. pero no sé, No sabes como si que, logra ser esperanzador para todo el mundo, ¿cierto? Falta algo, claro, falta sí. algo. A eso es lo que voy, que falta algo de chispa en esto. Este es un tipo de discurso bastante académico. Es como, es el tenor, el que ustedes escuchan el 80 o 90% de los discursos de clase, por ejemplo. Nuestros discursos de clase como profesores estamos programados, en alguna vez también se los comenté, uno está programado de acuerdo al estereotipo del discurso académico, donde hay una serie de temas que se van desarrollando por clase. Y acá no es la excepción. ¿Ya? Si bien tenemos la ayuda de una pizarra, hay un discurso muy bien ordenado, o sea, si ustedes lo revisan el guión, el texto, el tipo habla de manera muy ordenada, pero le falta algo, le falta una chispa a esto. Y eso es lo que el storytelling entrega y aporta a este tipo de discursos. Es por eso que no todo discurso, no todas las presentaciones de TED son storytelling, o no todas las discursos corporativos o discursos políticos son storytelling. Y hoy día, como les comentaba al inicio de la clase, mucha gente se llena la boca con el storytelling, pero ¿qué es storytelling? ¿Ah? Entonces, uno podría decir, volver al flujo del storytelling desde el punto de vista de las grandes interrogantes. ¿Ya? Hay que hacerse algunas preguntas. ¿Quién es la audiencia? ¿Qué busca esa audiencia? ¿Qué quiere escuchar esa audiencia? A lo mejor nosotros no somos la audiencia de este discurso que acabamos de ver, por eso puede que no nos llegue tan... O sí, sí, yo estoy egresando, estoy con todas las preocupaciones del mundo del trabajo, me llega inmediatamente. ¿Qué historia calza con la audiencia? A lo mejor esta historia, el ejemplo de Gran Bretaña y la torta, no era muy bueno para nosotros, como latinoamericanos. Podríamos haber escuchado otra historia. Tal vez la torta podría ser otra cosa, y en vez de Gran Bretaña podría ser otro país, no sé. ¿Qué plataforma o medio es pertinente usar? Y cómo valoremos que la historia es exitosa. Ya, todos estos puntos son fundamentales, entendiendo el proceso de creación, diseño y desarrollo de un storytelling. Pero aún más, hay algo que es re interesante de revisar, que dónde están aquellos elementos que nos permiten que estas historias sean tal cual, em, historias cautivantes, ¿ya? O sea, que por más allá de que la temática pueda ser un poco aburrida, o sea, monotemática, o sea, no sé, pucha, el día lunes en la mañana me dan una charla laboral de inserción laboral. Oh, el día lunes en la mañana, no. Tal vez lo puedo creer un día miércoles en la tarde, donde ya estoy con las pilas puestas. El lunes en la mañana estoy tratando de motivarme con algo y me ponen esta charla que no tengo idea, ni me interesa. Obvio, tiene que haber entonces, de acuerdo a ese tiempo, un momento, un lugar y una circunstancia. Por eso no es trivial que si ustedes, por ejemplo, van a presentarse a un congreso, van a presentarse en un evento donde mucha gente va a hablar, no es trivial que a ustedes les toque ser primero, ser segundo, tercero, a la hora que les toque salir adelante, porque va a depender mucho del estado de ánimo de la audiencia. O sea, puede que su discurso tenga que ser cambiado por esas razones. Fíjense ustedes lo que ocurre también con, no sé, ustedes mismos, hablar con gente de su semestre versus del primer semestre versus del quinto semestre, son públicos distintos, hay distintas expectativas.
Pues bien, ¿dónde está esto? Uno de los elementos que se ha dicho, se ha establecido que ayudan mucho a la construcción de un storytelling, o sea, a la construcción de un discurso que permita llamar la atención de la audiencia y que haya sido construido a partir de las necesidades propiamente tales de esa audiencia, ¿ya? Y o en un marco de valórico o en un marco de contexto, es el elevator pitch. ¿Ya? El nombre está súper manoseado, el elevator pitch. Yo lo he visto, lo he escuchado y hay gente que dice que te enseña en 3 minutos a hacer un elevator pitch. Pongan videos en YouTube, hay libros, hay mucha información. ¿Ya? Yo acá les voy a mostrar lo que me parece que es más coherente, en el sentido de que el elevator pitch surge en algún momento como una forma de presentar ante personas, primero, ante potenciales clientes, un proyecto de emprendimiento, un proyecto de empresa. Es el punto donde surge. Y surge porque, y esto es interesante, surge por la presión que ejerce el poco tiempo que la persona tiene para escucharte y el poco tiempo que tú tienes para desarrollar y seleccionar, tal cual en Twitter, una cantidad de palabras que sean precisas y concisas y que retraten tu idea. O sea, es una de las cosas más difíciles del mundo tratar de, en pocas líneas, poner mucho. Súper difícil. Por eso, incluso cuando uno dice, hoy no tengo tiempo para la clase tomé 1 hora y no alcancé a ver nada. Chuta, si en 1 hora no alcancé a ver nada y tuve una clase sobre esto, hay que cuestionarse de cómo ocupé esa hora. Y es una autocrítica a nosotros, el mundo de los profesores. Claro, si tuve 1 hora, ¿por qué después me quejo que no tuve tiempo para ver algo? Pues bien, tiene que ver entonces con esto. En sí, el elevator pitch no es un discurso de venta como técnica, ya que sea ocupada para la venta es otra cosa, pero no es un discurso técnica en sí. La similitud tiene que ver con el viaje en el ascensor, el elevator pitch, o sea, conversar, decir algo en lo que dura un viaje de ascensor, que es 1 minuto o menos incluso, y que lo que hace es tratar de mostrar una gran imagen potente de la idea. En este caso, cuando se habla de un elevator pitch pensado en una presentación de un proyecto a actores relevantes de una industria, o accionistas o inversionistas que financian lo que tú quieres hacer, es importante que hacerlo en poco tiempo. Ojo, que esto de convencer a alguien puede ser que convencer a sus padres para que les den dinero para un proyecto que ustedes tienen, puede ser para convencer al amigo, a la amiga sobre una idea en particular que tiene tal o cual propósito. O sea, es todo. eh, Todo podría aplicarse a un estado de ese tipo, de esa situación, de un punto de inflexión. ¿Habían escuchado hablar del elevator pitch? Catalina, Carolina, Anto, Francisca, María. ¿Habían escuchado hablar de ese concepto alguna vez? Yo no, profe. ¿No? Ya, bien. ¿Sí? Ya, entonces para ti es primera vez. Y Yo tampoco. tampoco. Ya. Bueno, se ocupa harto y lo más probable es que a medida que vayan acercándose al momento de egresar, les van a decir, alguien les va a comentar, o digamos, otra gente que trabaje más en el área de negocios también les va a comentar. Miren, esto es un elevator pitch, es un ejercicio bien interesante para entender de qué se trata. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable.
Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bien, eso era. ¿Se entendió ahora de qué se trata el elevator pitch? ¿Se entendió mejor, con más claridad, cuál es la idea, hacia dónde apunta? Sí, súper. Sí, sí, el video es re bueno porque, bien didáctico, porque lo que hace, bueno, ustedes vieron mostrarnos la estructura interna del elevator pitch, que es cortísimo, es una cosa de 4 o 5 interacciones, y es como primero pensar, fijan, pensar formulación de un problema inmediatamente, luego la formulación del problema, un contexto de acción y de acción personal de lo que yo voy a hacer al respecto y de cómo involucro al otro. O sea, cómo voy a involucrar al otro. Eso es re complejo. Por eso no cualquier audiencia es la que quiere escuchar lo que yo estoy hablando. Y yo creo que a nosotros nos ha pasado a todos. Si ustedes revisan algunas conversaciones que han tenido con distintas personas, de distintas edades, con distintos temas, se van a dar cuenta que hay algunas conversaciones que les funcionan mucho mejor que otras y que avanzan en ciertas cosas. O, por ejemplo, en ciertos proyectos o ideas que ustedes están planteando, llega de mejor manera a cierta audiencia, si están hablando con sus padres o con sus pares o con alguien desconocido y tienen que transar y llegar a algo, funciona de mejor manera una cosa u otra por esto, porque uno debe organizar la información de acuerdo a ello. Ahora, eso no es fácil, no requiere práctica, tiempo, experiencia, hay gente intuitivamente que lo hace bien, pero no es de un día para otro. Si retomamos al discurso que vimos, que les presenté hace unos minutos atrás, que es un discurso súper estandarizado y bien estructurado, bien planificado, o sea, académicamente hablando, es un buen discurso planteado usando el número 3, ¿se acuerdan? Usando el número 3, los 3 mitos, 3 razones, y va dando vueltas con ejemplos, ciertas representaciones gráficas. Acá yo no tengo un espacio para poner una presentación PowerPoint, ni tengo tiempo para desgranar cada una de las argumentaciones. Tengo que hacerlo de forma concreta. En el discurso que vimos anteriormente, el presentador, cuando, luego que yo hice la pausa, luego que presentó las 3 características, las retomó y ahí recuperó lo que había presentado al inicio, que era esta especie de respuesta a la pregunta o solución al problema que había planteado inicialmente. Pero pasó mucho tiempo. O sea, ese discurso no es un discurso basado en el storytelling de una manera para generar enganche inmediato. Es un discurso que puede estar estructurado con técnicas discursivas de retórica clásica, pero no es un storytelling al estilo del elevator pitch, en donde lo que tenemos que hacer es, en muy poco tiempo, convencer a alguien. ¿Ya? Es por eso que cuando ustedes planteen y lo vamos a hallar en este curso en particular, cuando ustedes planteen sus proyectos finales de curso y digan de qué se trató el proyecto que hicieron, lo primero que tienen que decir es aplicar este modelo que vimos acá. O sea, es el título, el problema, la solución que hacia dónde va esto y cómo lo van a demostrar. Y siempre pensándolo y diciéndolo, declarándolo de una manera
muy activa y muy comprometida. O sea, yo hago, digo, pienso, ejecuto. No es si tal vez pasara, si yo, es que a lo mejor, si usted piensa que yo, no puedo darme muchas vueltas, no tengo tiempo. ¿Mm? Es tan así el uso del elevator pitch como un elemento, como una herramienta técnica comunicacional para hacer un buen storytelling, que si ustedes van a la Harvard Business School en la página web, se van a encontrar con mucha información, algunas cosas descargables, otras por comprar, pero se van a encontrar mucha información. Y no es fortuito simplemente que las distintas universidades tengan bibliografía sobre esto. Es porque funciona realmente como una herramienta en este panorama de la hiperinformación por todos lados. Uno tiene muy poco tiempo para decir cosas. Es algo muy loco, pero pasa eso. Yo por experiencia propia estuve en algunos momentos en algunas mesas de conversación donde la manera de conversar era planteando especies de elevator pitch. O sea, tenías tan poco tiempo para hablar con una persona y comentarle tu proyecto que no tenías más de 3 minutos o 5 minutos si la conversación enganchaba. Pero para enganchar la conversación te necesitabas 1 minuto o 30 segundos para decir 3 o 4 cosas que las personas que estaban adelante se cautivaran. Wow, ¿qué se trata de esto? ¿Qué me quiere decir? Ah, ya, a ver, no te entendí. A ver, dime de nuevo esto. Ah, pero qué interesante esto. Cuéntame esto otro. Uno no abre todo en los primeros minutos, sino que tiene que dar como una especie de panorámica, muy a como juegan los trailers de las películas. Eso también es bien interesante ver que el género cinematográfico de la síntesis o trailer de la película es fundamental para la venta. ¿Para la venta qué? Para engancharnos, para conectarnos con una historia. John Medina es un famoso biólogo molecular que plantea que el cerebro humano necesita el significado antes que los detalles. Necesita entender para dónde va el asunto, si no, no lo entiende. Por eso que es difícil el proceso que hemos vivido todos de hacer clases online, a distancia, con distintos temas, entrar y tratar de meterse y enfocarse en cada una de las clases. Es complicado. Más aún es complicado a veces cuando una clase empezó y uno entra entre medio y ¿qué pasó antes? Me tengo que reconectar. Pero peor aún es cuando empezar una clase, por ejemplo, o empezar una presentación de alguien y que no le digan de qué se va a tratar, porque no tengo el significado y necesito ese significado para poder engancharme. Yo creo que eso nos ha pasado a todos en distintas experiencias. Se habla en el elevator pitch que hay una esencia que uno tiene que construir antes de cualquier cosa, que es, bueno, contestando las preguntas que les mencioné algunas diapositivas atrás, ¿se acuerdan? Esas preguntas de enfocar la audiencia, de quién es la audiencia, qué es lo que quiere escuchar, para dónde va esto, etcétera, etcétera. Contestándose esas preguntas en líneas generales, tomando apunte, aparece luego en nuestra mente, como productores de discurso, el logline, que es las 2 ideas o 2 líneas, 3 líneas de resumen, que es como la especie de trailer. Fíjense en esto. Esto es un trailer de una película famosa, clásica ya. Un jefe policía con fobia al mar se enfrenta a un gigantesco tiburón con apetito por los nadadores y capitanes de barco, a pesar de un ayuntamiento codicioso que exige que la playa permanezca abierta. ¿Qué película es esa? Clásica. ¿Seguro? Tiburón, exactamente. Tiburón. Si la han visto o no la han visto, no sé, pero funciona. De alguna manera nos presenta a Tiburón, nos presenta ese afiche. Ustedes saben que es una de las películas que mayor terrores nocturnos causó en el inconsciente colectivo de los adolescentes en los 70. Y yo me acuerdo haberla en los 80, otra época, yo me acuerdo antes de haber visto la película, cuando las películas estaban en VHS, me acuerdo haber comprado el libro. Y yo me acuerdo que leí el libro, Tiburón, antes de ver la película, para ver qué pasaba con el libro. Y el libro también era bien terrorífico. Como, bueno, en ese momento seguramente uno era niño, entonces pasa este tipo de cosas. Bueno, eso es. El resumen de un elevator pitch o la esencia del elevator pitch, el logline, es crucial para poder planificar, para poder armar un buen discurso.
Y es un vaivén, de arriba abajo, de abajo arriba. Es decir, es un vaivén en el sentido de que tengo que formularme un montón de preguntas, tirarlas sobre la mesa, ajustar bien mi discurso y luego de eso poder resumirlo de tal manera que me presente, como aparecía acá, me presente lo fundamental de la película, de tal forma, en este caso la película, de tal forma de poder eh, impactar, invitar al auditor a que se relacione con lo que yo le tengo que decir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿No? Quisiera dejarles dos cosas. Uno, estos links a dos enfoques distintos de storytelling, donde aquí hay dos personas que hablan, que cuentan de qué se trata el storytelling. Hay mucho más, mucho más, pero ahí hay un par de links donde se habla de esto. Y ya que somos un poquito más que al principio, quiero comentarles sobre las fechas finales del semestre, como para reorganizarnos y que lo podamos revisar. Fíjense que esto es lo que manda dentro de los documentos oficiales. Estas son las fechas de los recesos. ¿Ya? Ya tuvimos 2 recesos, tuvimos paro entre medio y ahora se viene la siguiente semana de receso, que es la próxima, 2 de agosto al 7 de agosto. Lo que nos deja en que las últimas clases del semestre son 3 semanas. O sea, esta semana más las 2 clases de vuelta, que son las clases del lunes 9 y viernes 13. em, yo recalendaricé ya, pero al más justo, que no tenemos más tiempo para nada más que para preparar el proyecto en esa semana y presentar el proyecto a la siguiente. ¿De qué se trata la preparación del proyecto? Se trata de que en esa semana las clases yo no voy a dictarles más contenidos, no les voy a, sí les voy a hablar de referencias para hacer el proyecto, sí, ¿qué es lo que va a caber en eso? Que ustedes presenten sus ideas, o sea, el lunes 9 cada pareja de trabajo deberíamos conversar y presentar, si no la tienen afinada ese día no importa, pero ese es el día que nosotros debemos iniciar en la fase del proyecto final. ¿Qué significa? ¿Qué tema me gustaría trabajar? ¿Qué modelo me gustaría aplicar? ¿Cuál es el caso el objeto de estudio o caso? ¿Mm? Entonces ahí ustedes me van a decir, por ejemplo, o antes si quieren, antes de esa clase, me pueden escribir lo que ustedes quieran. Por ejemplo, me gustaría estudiar el discurso de aviso publicitario de tal cosa, X producto. Entonces alguien preguntaría, bueno, a ver, quiero estudiar 3 discursos, 3 avisos distintos. Ya, ¿por qué voy a estudiar esos 3 avisos distintos? Porque aparecieron en fechas distintas, porque aparecieron en años distintos. ¿Por qué? ¿Qué quiero lograr con eso? No, es que quiero mostrar cómo el producto simboliza tal o cual cosa. Ah, ya. O sea, bien. Pero ¿será necesario estudiar 3 distintos? ¿Bastará solamente con describir uno bien descrito para poder entender, por ejemplo, cómo la dimensión multimodal está súper bien instalada en el discurso, cómo hay una construcción de branding en el producto, etcétera? ¿Se dan cuenta? Si me siguen, es eso. O sea, como que las primeras, sobre todo el lunes, la idea es que ustedes planteen sus objetos de estudio, la motivación que tienen, qué es lo que quieren hacer, para yo poder entregarles, que, bueno, además en el papel les voy a entregar un documento metodológico para que se orienten de cómo hacerlo, ¿ya? Un documento breve que yo adapté y preparé para este caso en particular. Pero esa es la idea de la primera semana. ¿Ya? Que ustedes puedan el lunes formular sus proyectos, que estemos de acuerdo, y el viernes 13 también ustedes sea una clase de trabajo sobre los mismos proyectos. Porque a partir de la clase del lunes 16 al 20, con un sorteo, ustedes presentarían esos proyectos en el espacio de la clase. ¿Ya? Damos un tiempo ajustado a cada pareja para que presente, diga de qué se trata el proyecto, muestre, nos comparta pantalla para que nos muestre, para que podamos ver seguramente los discursos el discurso que hayan escogido. Preguntas, comentarios, ¿qué les parece? Profe, esto vale 40%, ¿verdad? Claro, es la última, exacto. Ya. Sí. Ay, profe, la rúbrica la va a pasar en los días que vamos a preparar el proyecto. Claro, exactamente. Ay, entonces Sí. creo que no tengo más dudas. Sí.
exacto. Y la rúbrica siempre se ajusta a las partes del proyecto. El proyecto tiene una parte que es introductoria, donde uno presenta esta motivación, este propósito. No sé si llamarle, bueno, se le puede llamar hipótesis de trabajo, pero queda un poco grande hipótesis porque no tenemos tanto tiempo como para eh, elaborar un proyecto de investigación tan grande, es más bien un proyecto de aplicación del modelo. Entonces, el propósito del trabajo va a ser, por ejemplo, mostrar cómo el discurso X articula el branding, entendido como la construcción de una realidad, de un producto que vive en un mundo particular en la mente de los usuarios. El único problema de este momento es que como hay algunas clases que no tuvimos muchas clases, hay varias clases que no las tuvimos simplemente, entonces no hay información que yo no tenemos tiempo para verla. Sobre todo hay una información sobre análisis del discurso del modelo Van Dijk, que es re interesante para ver temas de racismo, de discriminación, a ver los temas ahí que están sobre el tapete. Eh, yo esa información la voy a dejar igual, se las voy a entregar igual, se las voy a dejar en el repositorio de la clase correspondiente, para que ustedes consulten, aunque no lo hayamos visto, se las voy a dejar igual. Lo que sí quiero plantearles es que hay una clase, que es la clase del viernes, que no la hicimos, ¿ya? Y yo les quiero pedir si es que podemos recuperar esa clase esta semana, porque ahí yo les puedo en esa clase, y aprovechando que es antes del receso, les puedo presentar el tema de la responsabilidad social empresarial. Se lo presento rápidamente para que ustedes vean el contexto, porque también eso es un área que me tica que a ustedes les puede interesar para poder trabajar. Y les puedo también en esa misma clase dejar mencionado cuál es la bibliografía para todo lo que tenga que ver con el análisis crítico del discurso en lo que les comenté hace un minuto atrás. ¿Tienen tiempo esta semana, miércoles? Por ejemplo, yo pensé en el miércoles, porque el miércoles creo que ustedes tienen la tarde más despejado. Denos un momentico para verlo por el grupo de WhatsApp y le Bueno, decimos. sí, sí, claro, claro, claro. Si no es ese día, ¿qué otro día podría ser? A ver, si no es ese día, ¿cómo andan ustedes de disponibilidad también? Porque el viernes, aparte del viernes, nosotros tenemos clase el viernes, no, el viernes yo no puedo, en la tarde. Y el jueves, voy a revisarme aquí mi agenda. Pero ustedes son los que tienen que coordinar más, porque me parece que tienen algunos horarios distintos entre ustedes. Sí, no, era solo para saber. Mm. También miércoles genial también porque está entre medio de las clases, pues, de las otras dos clases de lunes y viernes. A ver.
otro sería... mm, ¿ustedes pueden el jueves en la mañana, por ejemplo? Tienen clase, me imagino. Sí, algunos de nosotros tenemos clase a las 8:30. Claro. Al parecer nadie tiene problema Mm, con el miércoles a las 2:20. 2:20, yo creo que Sí. buen momento. Y bueno, y la clase queda grabada también, pues. Eso es otra cosa. Eso es cosa que es importante que hay que usarlo. Y claro, yo creo que ahí también les puedo dejar, como les decía, puedo dejar redondeado el asunto de que nos falta de de la reputación corporativa y les dejo enunciar la bibliografía que les pueda interesar, que ustedes puedan revisar para efectos del trabajo, que me interesa que tengan más elementos de análisis, básicamente eso. Y con eso ya, dentro de todas las limitaciones posibles, ya podemos cumplir con las próximas 2 semanas que nos queden, que son ya efectivamente de hacer los proyectos finales. Mm. Ya, bien, voy a anotar entonces que la vamos a realizar a recuperar el miércoles a las 14:20. Ya, bueno, cualquier cosa me avisan y estamos en contacto. Llegamos hasta acá por hoy, entonces, que estén muy bien, espero que tengan una buena semana, ¿ya? Gracias, profe, usted Chao, igual. nos vemos, que estén muy bien, chao, Nos vemos, profe. chao, chao.